Pablo. ¿Cómo le va, Mariano? ¿Bien de vacaciones? Excelente. Lilita también bien de vacaciones, ¿no? Sí, no, de vacaciones no, pero bien. Ya está recorriendo el país usted, ¿eh? Sí, ya hicimos todo Córdoba, todo Buenos Aires, porque me falta solo la segunda, todo el interior, digo, y la costa de provincia de Buenos Aires, y entramos al conurbano, así que... Y Adrián hizo el interior, hizo la Patagonia, hizo Salta, y ahora empezamos en la agenda internacional, que yo voy a determinados países, uno de Europa, 2 de Asia y 2 veces a Estados Unidos, y Adrián va a ser la región, justamente para que no haya un conflicto con el gobierno argentino, y Alfonso va a hacer los contactos internacionales, y Patricia y Toti creo que ya se han ido primero a Brasil a ver cómo el tema de la desfavelización, todo el tema de urbanización de las favelas, lucha contra las drogas, etcétera. Después irán a Colombia, pero bien. Bueno, les digo lo que va a ser el programa de hoy. Va a estar Jorge Asís, que hace como 3 meses que no hablaba. Hacía sus blogs, pero no aparecía en público. ¿No? Así que vamos a ver con qué se viene. Vamos a tener a 2 especialistas internacionales, porque el tema de Egipto es muy grande. El dominó de las autocracias está empezando. Va a estar Jorge Castro y va a estar Alberto Arévalos. Alberto Arévalos es el director de Google, para hacernos ver un poco todo lo que tiene esto de novedoso, porque lo de Egipto es una rebelión horizontal. La gente se ha comunicado por Facebook, ¿no? Así que vamos a ver eso también. Vamos a tener a Rogelio Frigerio, para que nos hable de economía. La economía es un tema serio hoy en día. Y por supuesto vamos a tener a Lilita, ¿no? Y yo decía, hora clave 2011, ¿no? 2011 ya es una cifra que trae su propia convocatoria, porque en 8 meses elegimos presidente, en 8 meses, y una de las candidatas está acá. De manera que estamos como en una recta final. Y yo me planteaba esto, Lilita, como la primera pregunta. Hay 3 preguntas, en realidad, al arrancar esta especie de recta final en que hemos entrado en el 2011. Primera pregunta, Cristina, la presidenta, ¿se va a presentar o no se va a presentar? La primera pregunta. Segunda pregunta, si se presenta, ¿puede aspirar a ganar en primera vuelta? Necesita 45 puntos. Y si no 40, si el segundo saca menos de 30. Es difícil, pero es una pregunta. Y la tercera es, bueno, suponiendo que o que no se presente o que si se presenta no gane en la primera vuelta, la segunda vuelta va a ser decisiva, ¿no? En la segunda vuelta va a estar supuestamente Cristina, si se presenta, y van a estar, bueno, ya están en sus aprontes Elisa Carrió. No, nosotros estamos en los aprontes. Están los aprontes. Nosotros ya hicimos la propuesta, los equipos ya está, y la recorrida. Se adelantó, usted esta vez, me parece. Va a estar Pino Solana, supongo, va a estar Mauricio Macri, y después los radicales y los peronistas federales tienen todavía su interna sin resolver, ¿no? Me gustaría, Lita, su visión de todo este proceso, ¿cómo viene? La verdad es que se va a analizar mucho el proceso electoral, ¿no? En las condiciones de noticia y de análisis político de cuando los Kirchner gobernaban realmente la Argentina. Y me parece que ese análisis es cerrado. Tanto el que dice Cristina se va a presentar o no se va a presentar, como es cerrado el de 3/3, que hoy lo veo en todos los análisis. Yo no comparto eso. Yo lo leo en términos de proceso histórico. Es la última vez que hablo de esto porque quiero hablar de las propuestas y de la cuestión internacional. Y el proceso histórico, que es en realidad lo que da continuidad y lo que hace repetir la historia, le diría yo que entramos en un proceso de determinismo histórico, de causalidad. ¿Qué significa causalidad? Que lo que se sembró en el pasado se cosecha en el presente. Si uno repite la historia, vuelve al pasado. Y si uno repite la historia, vuelve al 83, o vuelve al 90, o vuelve al 75. Es decir, en título de parodia, la historia no se repite idéntica, pero se repite. Lo que estamos es con las 2 fuerzas políticas mayoritarias sin liderazgo y sin conducción. No solo se murió Kirchner, se murió Alfonsín hace 2 años.
que era el articulador. ¿Cuál es la diferencia con la fuerza, por ejemplo, la nuestra? Es que acá hay consenso, candidaturas y hay liderazgo y conducción. Pero lo cierto es que los dos partidos no hay liderazgo y conducción. Estamos en la situación de cuando... ¿Qué quiero decir? Cristina no es su esposo y el otro no es su padre. Entonces, esto se va a resolver, por eso hay internas... La viuda de y el hijo de. Así es. Y hay ausencia de liderazgo y de conducción. En el caso del peronismo esto es central y lo va a empezar a dirimir, lo está dirimiendo desde hace 3 días, que era un poco lo que hablábamos en diciembre. Este tránsito es inevitable, hay determinismo histórico. ¿Qué quiero decir? ¿Se puede evitar? No, va a suceder. Después está, o prestamos atención a ese tránsito que no va a ser feliz. Por eso no hay que... el mejor consejo es no ingresar a ninguna de las dos... a ninguno de los dos desórdenes, o empezamos a hablar del futuro. La verdad es que nosotros no tenemos nada que hacer en ese tránsito. La verdad que nosotros tenemos mucho para hacer cuando termine el tránsito, construyendo el futuro de la nación y ganando la presidencia. Pero en ese tránsito es inevitable, hay que estar alejado. Creo que va a ser mucha noticia y que va a tapar la propuesta, y me parece que tenemos que empezar a definir qué país queremos. Me pareció muy importante hoy una encuesta a la ciudadanía sobre temas, sobre todo en algunos temas que parecían temas de derecha o temas de izquierda, de confrontaciones ideológicas. Voy a rescatar 2 temas. Uno, el de la responsabilidad penal adolescente con 71% de aceptación, lo cual no significa, por ejemplo, que tengan el mismo régimen de adultos, pero sí una elección por la responsabilidad. Este es nuestro proyecto desde hace 10 años, un régimen especial. Digo, porque si un hijo nuestro mata, lo mejor que le puede pasar es tener un juicio. Lo terrible, porque, a ver, Bertrand Russell decía, miren, la ética y las reglas se enseñan con el ejemplo. El hecho de que a estos pobres chicos le digan, mira, vos no hiciste nada, es condenarlos a los 18 a estar presos de por vida, porque si no es importante una muerte ahora, no lo va a hacer cuando cumpla 18 años, y a los 18 años entra en el sistema penal para siempre. Él tiene que tener su derecho de defensa, tiene que ser un régimen especial, y creo que el 71% de la sociedad tiene esto mucho más claro que la perspectiva ideológica derecha-izquierda. Lo otro que me pareció muy importante es algo que nosotros venimos reiterando mucho, y es que no quieren que toquen las reservas del Banco Central. 56%, 60%. Porque la sociedad ha entendido correctamente que cuando toco las reservas viene la inflación. Ha entendido correctamente. Está apostando a la estabilidad de la moneda y a que la política o los políticos no jueguen con lo que es el respaldo. Porque de hecho hoy, con la disposición de las reservas, se está pagando con impuesto inflacionario, la deuda la están pagando las clases medias y las clases pobres, mientras los más ricos festejan en muchos lugares del mundo y en Punta también por el crecimiento de los bonos. ¿Usted cree que la inflación va a ser gravitante a la hora de votar? Le voy a preguntar, sí. ¿Por qué le pregunto? Pues sería una pregunta de perogrullo, porque a todos nos importa la inflación. Ahora, puede darse que el gobierno llegue a fin de año con el ingreso de divisas, con la chance de un proceso inflacionario que, aunque no admita, tenga su paliativo en aumentos salariales muy importantes, como el 25 o el 30%. Es decir, podemos tener una euforia monetaria, después se lo podemos preguntar a Rogelio Frigerio, Mariano, donde tengamos inflación alta, pero también tengamos compensaciones parciales altas. Sí, a lo mejor en la juventud. Que no tiene memoria. En los que no tienen memoria, pero no en los otros. Porque nosotros también recordamos todos. A mí me pasaba lo mismo, a mí me encantaba, yo tenía 20 y pico de años con la inflación, entonces compraba con la tarjeta, compraba a plazo, decía qué suerte, no pago nada, hasta que un día fuimos a comprar al supermercado y no podíamos comprar lata de tomate y teníamos nivel de juez de cámara. Era terrible. Entonces, esto de todas maneras es terrible. A ver, gane quien gane, es terrible. ¿Sí? Porque el problema no es si gana el gobierno, el problema es si de nuevo el impuesto inflacionario se lleva todo. Ahora, a la juventud también habría que decirle que nunca va a tener crédito para comprar una casa.
Solo una moneda estable a lo largo del tiempo te permite la oportunidad de construir tu vida. Si no, es la compra inmediata. Ahora, cuando vos tenés una moneda estable, podés acceder a créditos a 30 años, podés comprarte un auto en cuotas. ¿Qué quiero decir? Podés pensar en cómo van a estudiar tus hijos. Tu proyecto de vida está ligado a una moneda estable. Y todo el sistema, si no, los que ganan en realidad son los que con la inflación compran dólares baratos y ponen sus dólares afuera. Cuando termina todo, los más ricos están más ricos y los más pobres están definitivamente pobres. Yo creo que el tema de la inflación, por eso nosotros desde hace mucho elegimos, creo que el equipo económico más serio que hoy tiene el país, y sobre todo Alfonso Prat-Gay, que además tiene esta concepción, porque hay en algo, dirán, Carrió es de derecha. Miren, supongamos que ser de derecha es ser conservador, lo cual yo no creo que sea lo mismo. Yo distingo lo que es conservador de lo que es de derecha. Una gente conservadora puede ser progresista, incluso en muchos otros aspectos. Pero yo identifico más la derecha con el fascismo que con el conservadurismo. Ahora, en materia de moneda hay que ser conservador. Con la moneda no se puede jugar. Porque cuando juegan con la moneda en nombre del progresismo, terminan empobreciendo a los pobres. Entonces hay cosas en la política como en la vida que no se juegan. Estas son las reservas del central y la política monetaria, porque esto le da certeza a la gente y permite proyectar al futuro la nación. Hay un montón de cosas que no deben tocarse. El cumplimiento de la ley no debe tocarse. El cumplimiento de la Constitución y la República. Hay que ser conservadores en el sentido de conservar esto que son los pilares. Moneda y Constitución son los pilares de un país. Ahora que habla Lilita de derecha e izquierda, ¿este gobierno es de derecha o de izquierda? En realidad, este gobierno es de derecha. Y no quiero decir más porque si no voy a entrar en las discusiones. Ahora. Pero habla como si fuera de izquierda. Sí, pero esto siempre, a ver, hay que poder entender una cosa. El gobierno de Menem era peronista, aunque se decía liberal. El gobierno de Kirchner ha sido peronista, aunque se dijera izquierda. Digo, pejotista. Saquemos la palabra peronista porque la mayor víctima del PJ es el pueblo peronista. Pero vayamos ahora. Usted estuvo en Punta, ¿no? Usted vio la fiesta que era Punta, como nunca. Parecía la década del 90. Usted veía los felices que estaban con los bonos, los financistas y los que invertían en bonos. Entonces, ¿cómo es el juego? A ver, ¿cuál es el modelo que dice Cristina? Mantener a los pobres en la pobreza con programas sociales focalizados. ¿Cuál era el programa de Menem? Mantener a los pobres en la pobreza con programas focalizados. Yo discutí todo el tiempo los programas universales. Iba a su programa, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Digo, porque tantas veces fui, era el 9. Muy bien. Apretar a las clases medias con la presión impositiva y hacer que ahorren en los bancos nacionales. ¿Cómo es la presión impositiva hoy de los empresarios medios? Terrible. De los profesionales, terrible. El mínimo no imponible, no querés ganar más, porque si no, terminás pagando más ganancias. Pagás impuesto al cheque, paga la pyme. ¿Por qué va a pagar la pyme el impuesto al cheque? Quiero decir, achatando la clase media. Achatando. Y el manejo de los negocios es por sectores. En los 90 eran algunas empresas argentinas, algunas, con extranjeras, servicios. Y ahora son algunas empresas construidas ya en la época kirchnerista. Es decir, que va avanzando el modelo, pero el modelo es el mismo. Ahora, por eso tenemos la misma cantidad de pobres, por eso las clases medias no pueden avanzar, porque sus hijos... ¿Qué es avanzar para las clases medias? Que sus hijos puedan tener el nivel de vida de ellos, está bien, Elisa, la casa de ellos y el festival de bonos para los que de siempre. Déjeme que le diga esto. Si la comparación es con la década del 90, la sociedad no vio eso hasta cuando era muy tarde, ya
en los estertores del gobierno de Menem, porque Menem fue reelecto en el 95 con el voto cuota. Entonces justamente le iba a poner, usted lo ha planteado, le iba a poner ese caso. ¿No puede Cristina, en este caso, gozar de los beneficios que gozó Menem en el 95 de la mano de una momentánea fluidez monetaria? No, porque se trata del 99 de Menem y no del 95. Acá hay una continuidad del kirchnerismo. Pero en segundo lugar yo les diría que yo apelo a algo más profundo. A lo mejor en este 2011, yo rezo, yo aparte de luchar, de estudiar, de hacer giras y todo, porque este pueblo no repita la historia. Ahora usted decía recién... Lilita, porque si la repite es final. ¿Es final en qué sentido? El narcotráfico, que es el gran negocio que se está instalando y viene, ya no es los amigos de Kirchner, ya no son ni siquiera Lázaro Báez, De Vido, Cirigliano y compañía. Lo que viene es un país del narco. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuanto más avanzamos, porque a todo esto llevó la corrupción. La corrupción te lleva a la falta de república, la corrupción te lleva a la pobreza, la corrupción... y finalmente nos llevó al narco. Usted sabe que yo esta mañana estuve con un diputado radical, Ulrich, que dice que Chaco y Formosa ya son Colombia. Ah, por supuesto. ¿Y Salta? ¿No le asombra eso? No. El norte es así. Esto, digo, venir repitiendo esto hace 15 años en el silencio más absoluto, sean Carrió exagera, Carrió... No exageramos. La inteligencia, a ver, ¿cuál es el problema de cómo enfrentamos el narcotráfico? Tenemos que contar con la inteligencia de los países que en definitiva reciben la droga de la Argentina. ¿Y por qué no podemos contar? Porque la inteligencia de esos países no cree en nosotros. La DEA no da más información, porque si no, digo, está tan asociado al narco el poder político en la Argentina que interrumpe el proceso controlado. España notifica, el caso de Juliá es emblemático, a Juliá lo protegió Aníbal Fernández en la causa de, miren, la droga, una de las hipótesis que se investiga es la droga, es de colombianos, y la acomodan acá y la llevan a España. Ahora, el crimen de los colombianos sucedió en el Unicenter. Uno de los llamados de esa noche era una de las empresas de Juliá. Dos fiscales pidieron el allanamiento a las oficinas de esa empresa y citar a Juliá. Al primer fiscal lo corrieron al mes. ¿Quién lo corrió? El fiscal Novo, el fiscal general Novo de San Isidro. ¿Per se o por órdenes políticas? Por órdenes políticas. ¿De quién? ¿Saben quién le convocó? Entonces nosotros, con motivo de eso, con 60 testimonios judiciales, hicimos un juicio político. ¿Qué pasó? El 22 de diciembre, entre gallos y medianoche, todos los partidos, el PRO, el PJ, etcétera, la presidenta de la Corte de Provincia de Buenos Aires, menos los abogados, que estaban como con jueces, que todos dijeron abramos la causa porque es grave, todos estos dijeron se cierra y se rechaza in limine. ¿Y saben quién le comunicó que estaba todo arreglado? Porque acá, ¿quién es la procuradora general que se oponía a esto? Falvo. ¿De dónde Falvo? De Quilmes. ¿Quién le notificó al fiscal Novo? Está todo arreglado, Novo, quédate tranquilo, acaban de rechazar. Tenemos el número de la comunicación telefónica, Aníbal Fernández. ¿Qué quiero decir? Que si además España comunicó, todos sabían en qué estaban los Juliá. Todos. Porque además, en ese avión viajaron todos. En los aviones de Juliá. Juliá no podía ser desconocido por nadie. Porque Juliá era el hijo de Juliá y Juliá tenía un protagonismo en el menemismo. Lo conocen todos en provincia de Buenos Aires, del gobernador para abajo. Ahora, Colombia, México tienen funcionarios presos, funcionarios procesados, es decir, la política sospechada de la complicidad con el narco está en proceso judicial. La Argentina no tiene un solo procesado por vinculación con el narcotráfico. Entonces, afirmar... No tiene ni radares ni procesados. Claro. Además, nosotros no podemos comprobarlo. A ver, Gustavo Vélez, pero es que nada se puede comprobar cuando vos estás en un estado narco. Ahora, fíjese, a ver, Elisa, que ahora porque lo decidió... Los españoles ni nos decían las cosas porque sospechaban de nosotros, del gobierno nuestro. Por supuesto, la DEA, Gran Bretaña, todos. Todos.
Pero es muy fuerte. Recorro el mundo, porque yo hace mucho que digo, el principal flagelo es el narcotráfico, 4 o 5 años. Uno veía avanzar, y la verdad es que nosotros hemos recorrido el mundo con este tema, es nuestra mayor preocupación, porque además afecta a la economía. Afecta a la vida, a la economía, todo afecta, porque alguien que gana con el narco te va y te compra un campo y te dice, yo quiero tu campo. Y a este precio. No es que pueda haber contrato. Si un narco va a tu empresa en el Gran Buenos Aires y te dice, yo quiero tu empresa, se la vende, pues si no te matan. Hay una parte de su exposición, Lilita, que me deja más preocupado que otras, que es esta. Usted dijo muy bien, cuando le preguntó Pablo de la inflación, hay como 2 estamentos, digamos, generacionales acá, ¿no es cierto? Los que nos acordamos. Así es. Y la juventud que no se acuerda. Entonces, ¿cómo está mirando la juventud todo esto? Hay un gran sector de la juventud, sobre todo en las provincias, etcétera, que en realidad no tiene una fuerte conexión con el kirchnerismo, pero en la capital y en otros lugares sí, porque, a ver, es parodia del 75. En el año 75 gran parte de la juventud creían que los guerrilleros nos iban a liberar. Ahora creen que estamos en un proyecto progresista. Vieron que es todo más débil, es más paródico. En pero captar la juventud, ¿no? Así es, Sí. igual que en los 70. Porque acá no hay revolución ni guerrillero. Sí, acá no se preocupen, no va a ser... Yo quiero llevar esta enorme tranquilidad a la sociedad. Lo inevitable es lo inevitable, porque así sucedió, porque construimos las bases, porque nunca hicimos una Argentina republicana y no corporativa, porque el actor político principal es mafioso, tiene fuertes componentes mafiosos de esto, y porque hoy hay crisis y sucesión en el liderazgo. Entonces ya terminó con... Duhalde era elector por la crisis, pero Duhalde ya ni siquiera cuenta, ¿me siguen? Porque no es líder acá. Ya no se discute el elector, se discute el liderazgo y la conducción. Y esta es la cuestión entre provincia de Buenos Aires y Cristina, que ninguno de los dos además son líderes. Es decir, que tampoco resuelve ni Scioli ni Cristina, Scioli. Claro. Cristina es un candidato. A ver, es como Luder, ¿se entiende? Ha hecho una afirmación muy fuerte, que es la de que tenemos un Estado narco. No, yo no lo dije. Lo repito lo que dijo un ministro de Kirchner, Gustavo Vélez. Dijo, vivimos en una narcodemocracia. Y mandó nuestro proyecto de responsabilidad penal adolescente, año 2003, y lo echaron. Está bien, pero de Vélez para acá usted lo reflota. De Vélez para acá lo refloto todos los días. Por eso. Usted... Ahora me dan bolilla porque se bebe la droga. ¿Usted está en condiciones Vélez se tuvo que exiliar. Se tuvo que ir del país. ¿Usted está en condiciones de gobernar un Estado narco? Por supuesto, porque a un Estado narco solo lo enfrentan los que no son narcos. Si los que tuvieron conexión con los narcos quieren enfrentarlos, eso se llama mexicanidad y te pegan un tiro en la nuca. Hay otra cosa que preocupa mucho, yo un poco lo escribí en la columna de hoy, a fin de año tuvimos una explosión de acciones directas, tomas de terrenos, cortes. ¿Eso puede reproducirse? Y en ese caso, ¿cómo queda la gobernabilidad? No, eso no afecta a la gobernabilidad. En realidad el gran problema son las paritarias de marzo, porque ahí entra el otro actor, que es Moyano. Entonces las paritarias también van a tener que ver con una pulseada. Por eso digo, la sociedad, el pueblo, que se quede tranquilo. Segundo, que vea y que le enseñe a sus hijos a ver y que le cuente lo que vivimos en un momento, porque aunque esto no es grave ni tiene esa... tercero, vamos a un orden republicano y democrático y no vamos a un orden autoritario. Por eso nosotros decíamos una fuerza ordenada que piense, algo de orden tiene que haber. Nosotros definimos esta estrategia en julio porque vos en julio ya veías que ya venía la sucesión porque Kirchner ya estaba derrotado, no estaba muerto pero ya estaba derrotado, y también el problema del radicalismo. Ahora uno dice tres nombres, ¿no? Bueno, Cristina, ¿no es cierto? Scioli y Moyano. Cuando uno puede nombrar 3 personas, es que no hay un verdadero líder. Así es. Bueno, es 75, es después de la muerte de Perón. Por eso hay fracciones de izquierda, de derecha. ¿Está? Esto es así. Entonces, lo que podemos hacer como sociedad es que saber que el futuro está abierto. Que tenemos 3 oros. El oro verde. No nos podemos fundir. El campo. Y la agroindustria, pero que tenemos que liberarlo, porque lo fundimos a propósito. La gente, vengo del sudoeste,
para que la gente entienda, después de Necochea, Tres Arroyos, Bahía Blanca, bueno, toda la parte de Coronel Suárez, que era una sequía, era una tristeza los últimos años. Bueno, ahora vos no sabés lo que es llevar a Tres Arroyos, una maravilla, una cosecha extraordinaria de trigo y no pueden exportar. Esa gente se pasó 8 años de sequía. Esto es de una prepotencia, de un autoritarismo, de una mala fe. Terrible. Entonces, tenemos el oro verde. Segundo, tenemos el oro de verdad, porque tenemos yacimientos de oro importantísimos, que preservando el medio ambiente, que evitando la explosión a cielo abierto, etcétera, una reserva, hoy es lo que más vale. Tenemos el agua dulce, que es una de las mayores reservas de valor que tiene la humanidad acá 20 años. Y tenemos la tierra, que en realidad es la mayor reserva de valor de los próximos 20 años en el mundo. Qué paradójico, porque mientras tanto tenemos todo eso, pero no tenemos ni luz ni gas, por ejemplo. Pero les digo una cosa, los decentes tenemos que perder el miedo. Y esta batalla la tenemos que ganar. Hay que enseñarle a nuestros hijos que los decentes pueden tener éxito. A mí me deja, Elisa, después de esta conversación, con un conflicto de sentimientos. Porque, por un lado, nos dice, quédense tranquilos. Y por otro, nos intranquiliza. No, usted... La verdad es la verdad. La verdad es la verdad. Lo que no tiene remedio. Lo que sí tiene remedio es el futuro. Lo que no tenemos que evitar es volver a dentro de 4 años a tener este reportaje. La lucha está en la juventud, entonces. Si el futuro yo creo que los padres les van a enseñar, y que el ejemplo... Son tribus, además, no tienen la densidad de los 70. Son tribus, entran y salen, hoy está y son... Pero van a entender, porque va a venir... y además el mundo, miren, el mundo. Yo con eso termino porque un ratito más me tiene... Pero el mundo. Fíjense lo que es Medio Oriente. Y miren dónde está Europa. El patio de Europa es Medio Oriente. De Motal, que esa bella dama vieja, está en el peor de los problemas, y también es la crisis de Occidente cuando quería controlar Medio Oriente a través de dictadores. Es el caso de Irán. El caso de Egipto es el mismo del caso de Irán. En consecuencia, el riesgo es europeo y occidental. No solo es lo que pasa allí. Miren dónde estamos ubicados nosotros geopolíticamente. Miren bien. Yo creo que el gran error de Brasil es haber, a través de los kurdos, tratado de mediar. Miren dónde está la Argentina geopolíticamente con todas estas reservas. Nosotros, los inversores en el mundo, la gente que quiere vivir tranquila en el mundo, y somos un país deshabitado, está mirando el cono sur. Y nosotros, en vez de mirar la inversión, la prosperidad cultural, la educación, la igualdad, sacar a los pobres de la pobreza, ¿de qué nos estamos ocupando? De Moyano, de Scioli, de Aníbal Fernández. La verdad que merecemos ir al infierno por estúpidos. Si yo les propongo, digo, la verdad es empezar a pensar ese mundo que se nos abre y abrirnos nosotros. Y sobre todo una gran apelación a las clases medias. Hay que dejar de tener miedo, hay que participar, hay que comprometerse. No puede ser que vivamos en este país mafioso. No puede ser que nuestros hijos y nuestros nietos digan, mamá, para ser exitoso tenés que ser corrupto. Porque si vos sos decente te hacen trampa. Eso es lo que les propongo probar. Elisa, muchas gracias por esta conversación. Bueno, ya vamos a ir al Medio Oriente, pero antes vamos a ver la economía y la inflación con Rogelio Frigerio.